tal, amigos? Bienvenidos al Club de los Mandilones. No quiere decir que lo seamos, porque aquí vamos a aprender muchas cosas. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un guacamole. Un guacamole para Super Bowl, para una botana de esas, de aquellas pues, con unos totopos, con chicharrón, lo que gusten acompañarla. ¡Vamos para allá! Muy bien, amigos, bueno, los ingredientes que vamos a ocupar el día de hoy es aguacate. Un aguacate durito, de ese para picar que le dicen. ¿Sí? No vayan a comprar aquellas aguadenses porque no les va a servir mucho. Necesitamos una cebolla medianita, de mediana a chica, 4 jitomates, también de mediano a grandes, un limón, necesitamos sal y chile verde. Un chile verde, 2 chiles verdes, los que ustedes gusten, a su gusto. Y si tienen por ahí también cilantro, ¿sale? Desinféctenlo antes, laven todo lo que son sus aguacates, lávenlos por fuera, su jitomate, la cebolla, ya vayanle quitando la cáscara dura esa que trae por arriba y vayanla limpiando, su chilito verde bien lavado. Bueno, y vamos a empezar. Acuérdense de tener 3 recipientes para hacer la mezcla. Muy bien, amigos, vamos a empezar con este aguacate. ¿Sí? Miren, tenemos el aguacate. Vamos a tener un lugar aquí para quitar los huesos. ¿Sí? Tengo 4 aguacates. Esos 4 aguacates hay que quitarle su hueso. Este huesito póngalo aparte, póngalo en otro lado. Y le vamos a sacar toda la carne al aguacate y lo vamos a poner en otro recipiente. ¿Vale? Aquí con una cucharita vamos sacando lo que viene siendo su aguacate. ¿Sí? Lo que es la carnita nada más, no se traigan la cáscara, porque a veces sin fijarse uno se viene todo. Muy bien, ahí tenemos nuestro aguacate. Muy bien, ¿vale? Miren, este tutorial es ahora sí que el aguacate así de otra forma. La sección de cocinas aquí en el Club de los Mandilones tenemos otro tutorial de un aguacate que es como un tipo salsa. Ese lleva tomate, ¿sí? Tomate del verde, y lleva lo que viene siendo pues su sal, algo de agua, chilito verde, y bueno, pues ese es nada más una tipo salsa. Pues es el guacamole más tradicional. Entonces tenemos el aguacate. Aquí. Muy bien. Sale. Vamos a poner todos nuestros aguacates. Muy bien, amigos, bueno, ya le sacamos toda la carne al aguacate, ya lo dejamos aquí en este recipiente. Y ahora lo que vamos a hacer es con un tenedor, o si tiene un machucador para frijoles, puede ser. ¿Sí? El chiste es apachurrar el aguacate. Apachurrarlo, que no queden los pedazos muy grandes nada más, y darle una machucadita. ¿Sí? Cuando el aguacate está bastante durito, pues prácticamente le van a quedar pedazos que habríamos que cortar un poco más chiquitos, pero también sabe bastante rico. Aquí lo que estamos haciendo nada más es machucar un poco el aguacate, miren, se nota, y ya tenemos nuestro aguacate en orden. Muy bien, amigos, el siguiente paso, bueno, una cebolla que ya limpiamos, ya le quitamos lo que viene siendo la cáscara fea que trae arriba, y pues vamos a picar, ¿verdad? La picamos, vamos a tratar de que quede más o menos finita. Ahí va, como ven, ¿sí? Eso que sea finito. Si tenemos que hacerle con la mano para que se vayan desbaratando los pedacitos, porque como son las varias capas de la cebolla que quedaron aquí, hay que hacerle para que se vayan separando. ¿Sí? De todos modos, al ponerlo en el guacamole o ya en su recipiente con el aguacate, pues se va a ir separando ya con el tiempo de que le estemos ahí batiendo y dando, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a poner ahorita por la cantidad de aguacate media cebolla mediana, eso es lo que va para allá, ¿sale? Vamos al siguiente paso. El siguiente paso, pues picar el jitomate, ¿sí? Hay que quitarle, si trae una cosita por ahí el jitomate que viene siendo su ombliguito que le dicen, pues aquí está. Hay gente que lo echa completo, hay gente que lo pica. Yo a veces quito nada más el pedazo de ombligo y pico lo demás, ¿vale? Ahí está, miren.
vamos a picar este jitomate para podérselo integrar a nuestro guacamole. Aquí es muy importante las cantidades. Miren, hay gente que comercialmente pues le va a echar mucho jitomate y menos aguacate porque el aguacate pues es más caro, ¿sí? Y hay gente que le gusta más para su casa que traiga menos jitomate y le van a echar más aguacate. Yo en este caso ahorita aquí pusimos 4 aguacates y como estoy viendo el tamaño aquí del jitomate, yo creo que nos vamos a ir con 2 jitomates nada más, ¿sí? Fue media cebolla, 4 aguacates, ya hasta el agua, ya se me está haciendo agua a la boca, ¿eh? Ahorita para una botana, para unos carnitas asadas. Ay, papel, ¿se va a echar o no se va a echar la carnita echada? Bueno, a pesar de la pandemia, nosotros en casa podemos estar resguardados y con nuestra familia que está ahí viviendo, bueno, convivimos al día, podemos estar haciendo cosas como si estuviéramos normalmente conviviendo. Una carne asada, cualquier otro tipo de guisado. Ahí está ya nuestro jitomate. Como les digo, hay que picar la cantidad que ustedes necesiten. Aquí fue un jitomate, pero está bastante grande. Hay que integrarlo a su mezcla, ¿sale? Vamos para allá. Muy bien, amigos, aquí viene lo interesante. Primero tenemos este recipiente con aguacate, cebolla y tomate. Hay gente que no puede comer chile porque le hace daño por la gastritis, por la colitis, por cualquier cosa. Entonces lo que hay que hacer es a esta mezcla ponerle sal y el jugo de un limón. El jugo de un limón que le va a servir para que esto no se oxide, no se haga prieto, que le dure más, ¿sí? Entonces, esta mezcla, si usted la quiere sin chile, así se va. Nada más póngale sal y limón, al gusto. Un limoncito y sal al gusto, ¿sale? Y para los que quieran hacer un verdadero guacamole, vamos al siguiente paso. Muy bien, amigos, miren. Aquí estamos ya con nuestro chile verde. Tenemos el chile verde que vamos a integrar a esta mezcla. Tratemos de picarlo finito, ¿sí? Para que más o menos a todos les alcance, porque luego llegan unos pedazotes que pues nomás le pusiste al mío, pues sí, pues porque echaron el chile casi completo, ¿verdad? El chiste es más o menos darle unas rajitas grandes, digo, así alargaditas, pero delgadas. Y empezamos a picar. ¿Vale? Esto, como les dije ahorita, los que no pueden comer chile, pues prácticamente se toman o se comen el aguacate y el guacamolito como lo hicimos, nada más cebolla y tomate, aguacate, sal y juguito de limón. Los que pueden comer chile y quieren algo más de sabor, bueno, pues aquí está chile verde. Ahí está, miren, ¿sí? Más o menos finito. Esto lo integramos a su mezcla. Como les dije, aquí tengo ya un poquitín de cilantro desinfectado. Esto le da otro sabor, cambia. Yo me acuerdo que cuando íbamos allá al pueblo le ponían cilantro y de allá venía la receta así como era, ¿verdad? Entonces, pues, ahora sí que esta es una hierba aparte muy noble, muy rica, para guisados, para caldos, para lo que quieran. Ahí está su cilantrito, Denle una segunda pasada por el otro lado si gustan. Vuelvan a pasar. Ahí está. Vamos a integrarlo. Muy bien, pues seguimos con el limón. ¿Se acuerdan que les dije que necesitábamos un limón? Para esta cantidad es suficiente el jugo de un limón, a menos que sean de esos muy chiquitos o muy secos. Este limón pues es algo mediano, miren si ven, es algo medianito. Parece que está jugoso, si no sale tanto jugo hay que echarle 2. Pero con esto le van a quitar la oxidación a su aguacate, a su guacamole. ¿Sale? Esto que se hace, se integra. Vean nada más que no tengan por ahí semillitas y vámonos. Para adentro. ¿Sí? Como es. Así como está, vámonos. No se han lavado las manos, aquí les va a servir porque el limón también sirve para eso. No se crean.
Acuérdense que hay que lavarse las manos muy bien. Estamos cocinando ahorita con la pandemia y a la hora que estamos cocinando para más personas. Estas personas pueden traer una salud un poquito más deteriorada y pues tenemos que ser limpios al cocinar, ¿vale? Ahí está. Ahora que traen exprimidor de jugos, pues saquen su exprimidor y expriman el juguito de este limón. Ahí está, amigos. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, pues ya la tengo aquí. ¿Para qué nos hacemos? ¿Cuál es lo importante? La sal. Échenle sal al animal. Ahí está, salecita. ¿Y qué vamos a hacer? A revolver. Revuelvan, revuelvan, revuelvan. Que queden todos los ingredientes. Ahora sí que integrados. Como dijeran por ahí, que se conozcan los ingredientes, ¿verdad? Una cocinera nos enseñó eso en otro de los tutoriales. Que se vayan conociendo todos los ingredientes para darle sabor a este platillo. Ahí está, amigos. ¿Qué más quieren? Un guacamolazo. ¿Qué falta? Acuérdense que les dije que no me tiraran los huesos. Aquí están los huesos. Estos huesos nos van a servir también para la oxidación. Así que hay que agarrar por lo menos de los huesitos que ya traíamos ahí y integrémoslos. Integrémoslos ahí mismo. Esto nos va a ayudar. Ahí nos ayuda. Ahí los dejamos. ¿Cómo ven? ¿Sí? Ahí está, amigos. Esto con unos totopos. Un taco de chicharrón. Un taco con su bistec. Con su chorizo. Bueno, amigos, hagan comentarios y espero que nos sigan y se suscriban. Muchas gracias y los esperamos aquí en el Club de los Mandilones.